Método numérico muy preciso para resolver problemas de valores iniciales de primer orden en forma de, y' es igual a f de x, y con la condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0 es el método Runge-Kutta de cuarto orden, a menudo denominado método RK4, proporciona el valor aproximado de y en un punto dado y se obtiene mediante la expansión de la serie Taylor de y de x sub n más 1, que es igual a y de x sub n más h, que se muestra a continuación, donde c es un número entre x sub n y x sub n más h. El cuarto orden de Runge-Kutta, un método usa un polinomio de Taylor de grado 4 y el resultado se muestra a continuación, donde y sub n más 1 es igual a y sub n más 1, 6 veces la suma de k sub 1, 2 Kelvin sub 2, 2 Kelvin sub 3 y k sub 4, donde se muestran k sub 1 a k sub 4 abajo. Analizando las fórmulas de k sub 1 a k sub 4. Observe que k sub 2 depende de k sub 1, Kelvin sub 3 depende de k sub 2 y k sub 4 depende de k sub 3. Además, k sub 2 y k sub 3 implican aproximaciones a la pendiente en el punto medio entre x sub n y x sub n más 1, razón por la cual vemos las mitades en las fórmulas. Veamos un ejemplo. Se nos pide que usemos el método de corte Runge de cuarto orden para resolver y el primo es igual a y menos x con la condición inicial, y de 0 igual a 2 en el intervalo cerrado de 0 a 0.5, con h igual a 0.1. Y se nos dice que debemos redondear todos los valores a 3 decimales para empezar porque, y' es igual a y menos x, tenemos f de x, y es igual a, y menos x y porque tenemos el intervalo de 0 a 0.5, y estamos haciendo aproximaciones en incrementos de 0.1 dados por h, necesitamos calcular las fórmulas para n igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Para empezar, porque la condición inicial es y de 0 igual a 2, sabemos que cuando n es igual a 0 x sub 0 es igual a 0 y sub 0 es igual a 2. Antes de empezar nuestros cálculos, registremos la información en una tabla donde tenemos que la primera columna es x sub n, la segunda columna es y sub n, la tercera columna es la verdadera solución que es y de x igual a x más 1, usaremos esta tercera columna para ver qué tan precisas son nuestras aproximaciones, pero en realidad si pudiéramos encontrar la verdadera solución, no usaríamos un método de aproximación. De nuevo, porque sabes que x sub 0 es igual a 0 y sub 0 es igual a 2, la primera fila es 0, 2, 2, observe que la verdadera solución y de 0 también es 2. Nuestra primera aproximación será y sub 1, aviso al determinar y sub 1 n es igual a 0 antes de que podamos determinar y sub 1, necesitamos calcular k sub del 1 al k sub 4. Donde k sub 1 es igual a h veces f de x sub 0, y sub 0 donde h es 0.1 x sub 0 es 0, y sub 0 es 2 y f de 0,2 es solo 2 menos 0, simplificando tenemos k sub 1 igual a 0.2. Para k sub 2 tenemos k sub 2 igual a h veces f de x sub 0 más media h, y sub 0 más media k sub 1. Donde h es 0.1 x sub 0 es 0, y sub 0 es 2 y k sub 1 es 0.2. Simplificando tenemos 0.1 veces f de 0.05, 2.1, lo que nos da 0.1 veces la diferencia de 2.1 y 0.05, que es igual a 0.205 pasando a k sub 3 Kelvin sub 3 es igual a h veces f de x sub 0 más media, h. Y sub 0 más un medio k sub 2 donde h es 0.1 x sub 0 es 0, y sub 0 es 2 y k sub 2 es 0.205 simplificando tenemos 0,1 veces f de 0,05, 2103, lo que equivale a 0,1 veces la diferencia de 2.103 y 0.05, que es 0.205. Y finalmente determinamos k sub 4 donde k sub 4 es igual a h veces f de x sub 0 más h, y sub 0 más k sub 3 donde h es 0.1 x sub 0 es 0, y sub 0 es 2 y k sub 3 es 0.205. Simplificando tenemos 0.1 veces f de 0.1. 2.205, lo que equivale a 0.1 veces la diferencia de 2.205 y 0.1, lo que nos da 0.211 ahora. Si tenemos de k sub 1 a k sub 4 podemos determinar y sub 1.
y sub 1 es igual a, y sub 0 más 1 6 veces la suma de k sub 1 2, k sub 2, k sub 3 y k sub 4 se muestran a continuación, lo que nos da y sub 1 es igual a 2.205, registremos esto en la tabla. Comparando con la solución verdadera, tenemos una muy buena aproximación. Y ahora queremos determinar y sub 2 para determinar, y sub 2 usamos n igual a 1, también tenemos que usar nuestro cálculo anterior de que x sub 1 es igual a 0.1 y sub 1 es igual a 2.205. Una vez más, empezamos determinando k sub 1 a k sub 4, esta vez iremos un poco más rápido. Observe que todas las fórmulas de k sub 1 a k sub 4 incluyen x sub 1 y sub 1 porque estamos determinando y sub 2 y, entonces, es igual a 1. Así que tal vez quieras pausar el vídeo y verificar estos cálculos, pero tenemos k sub 1 igual a 0.211 Kelvin sub 2 es igual a 0,216 Kelvin sub 3 es igual a 0,216, y k sub 4 es igual a 0,222. Y ahora podemos determinar y sub 2 es igual a, y sub 1 más un sexto veces la suma de k sub 1 2 k sub 2 k sub 3 y k sub 4, que se muestra a continuación, el resultado final es y sub 2 es igual a 2.421. Vamos a registrar esto en la tabla y compararlo con el valor verdadero. A continuación, queremos determinar y sub 3 para. Determine y sub 3, observe que n es igual a 2, lo que significa que tendremos que usar x sub 2 y sub 2 para determinar y sub 3, así que aquí en la parte superior tenemos x sub 2 y sub 2. Y una vez más determinamos k sub 1 a k sub 4. Observe cómo las fórmulas involucran x sub 2 y sub 2. Tenemos k sub 1 igual a 0.22 Kelvin sub 2 es igual a 0,228 Kelvin sub 3 es igual a 0,229, y k sub 4 es igual a 0,235. Ahora determinamos y sub 3, donde y sub 3 es igual a y sub 2 más 1, 6 veces la suma de k sub 1, 2, k sub 2, k sub 3 y k sub 4 se muestra a continuación, lo que da como resultado y sub 3 es igual a 2.650. Vamos a grabar esto. Teníamos que completar dos filas más en la tabla. Para completar la tabla, aún tenemos que determinar y sub 4 y sub 5. No voy a hacer todos los cálculos para esos dos valores de y, pero sí quiero mostrar el fórmulas. Para determinar y sub 4, observe que necesitamos usar x sub 13, y sub 3 porque n es igual a 3, el resultado final debería ser y sub 4 es igual a 2.892, y para determinar y sub phi necesitamos usar x sub 4 igual a 0.4 y sub 4 igual a 2.892. El resultado final debería ser y sub 5 es igual a 3.149, vamos a registrar estos valores en la tabla. Ahora que hemos completado la tabla, podemos ver que nuestras aproximaciones utilizando el método de corte Runge de cuarto orden están muy cerca de los valores verdaderos de y. Espero esto te pareció útil.